Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hacer la exposición del trabajo final de la materia de garantías constitucionales de la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. El tema que vamos a hablar hoy va a ser sobre los estándares del habeas corpus. Para comenzar, hay que decir que el habeas corpus es una de las garantías más antiguas y más importantes dentro de nuestro cuerpo constitucional. La primera vez que se instauró fue en la Constitución de 1929 y desde ahí ha venido evolucionando hasta lo que hoy tenemos en la Constitución del 2008. De este modo y desde su nacimiento, el habeas corpus ha sido una garantía que pretende proteger los derechos de la libertad de las personas que por algún motivo han sido eh, desprovistas de su libertad por acciones de la administración pública o de personas de una manera ilegal, arbitraria o ilegítima. La palabra habeas corpus viene del latín que significa tienes un cuerpo, y eso significa que cuando una persona recuperaba su libertad, a esta se le devolvía su cuerpo, es decir, su capacidad de movilizarse y de poder hacer con su libertad lo que ella deseara. Este trabajo, por lo tanto, pretende, a la luz de la Constitución del 2008 y de los avances que ha tenido la Corte Constitucional, establecer algunos de los estándares que se han venido presentando a lo largo de la historia. Nosotros básicamente desarrollaremos tres estándares, ¿no? El primero, el estándar para las personas que están privadas de la libertad. El otro estándar de los principios de interculturalidad que nos pareció muy interesante, y por último un estándar nuevo que surge de los derechos de la naturaleza. En cuanto al habeas corpus y los estándares aplicados para las personas privadas de la libertad, la Corte Constitucional ha avanzado mucho sobre cuáles son los principales momentos en los que se puede activar el habeas corpus cuando existen personas que tienen, sobre todo, sentencias condenatorias ejecutoriadas, cuando éstas pueden aplicar un habeas corpus. Estas sentencias, estos desarrollos, nacen básicamente cuando sucedió las crisis carcelarias en el año 2021, en los gobiernos de Lenín Moreno y de Lazo específicamente. Entonces, ¿qué es lo que plantea la Constitución? ¿Qué nos dice la Corte Constitucional básicamente? Nos dice que el habeas corpus se puede aplicar cuando el Estado de alguna manera ya no puede garantizar los derechos básicos de las personas que están privados de la libertad. Recordemos que si bien las personas privadas de la libertad, los PPLs, tienen sus derechos restringidos, esto no quiere decir que no tienen o no carecen de derechos. Entonces, la Corte Constitucional, al analizar estos tipos y estos casos, evidencia de que algunas veces el Estado ya no puede garantizar la vida de manera correcta e idónea en las cárceles. Y es en ese momento en el que se puede aplicar un habeas corpus. A este tipo de habeas corpus, la Corte Constitucional también lo ha llamado habeas corpus correctivo, que, que lo que busca es corregir, como el mismo nombre lo dice, corregir estas falencias del Estado para evitar que los derechos de las personas privadas de la libertad sean vulnerados y poderles garantizar su integridad física. Entonces, por eso se llama habeas corpus correctivo, porque pretende buscar y corregir la vulneración de la integridad física de las personas. Otro estándar que la Corte Constitucional ha creado es el habeas corpus y el principio de interculturalidad. Este debate surge sobre todo cuando sucedió el caso de un conflicto entre comunidades indígenas de los Guarani y Tarahumaray.
La Corte la Corte estimó básicamente de que al momento de que una persona, sobre todo de pueblos y nacionalidades indígenas de reciente contacto, estén en conflicto con la ley ecuatoriana y por alguna circunstancia estas han sido puestas en prisión o se les eh, ha puesto en prisión preventiva, eh, la Corte estima que se debe de, primero, antes de llegar a esos límites máximos de privarles de la libertad, se debe de aplicar un diálogo intercultural para revisar si la medida de la prisión preventiva es la más idónea para poder garantizar el debido proceso de las personas. En esto la Corte Constitucional ha estimado de que, sobre todo cuando se trata de personas que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas de reciente contacto o que se ha mantenido por voluntad fuera del alcance del contacto de la población o de la ciudadanía, estos se deben de aplicar un diálogo intercultural y revisar primero si las medidas, si es que hay otras medidas alternativas diferentes y más efectivas a la prisión preventiva, aplicar el diálogo cultural y tener una carga argumentativa, en este caso, mayor que justifique la prisión preventiva. Es decir, que si no hay otra razón superior a la prisión preventiva, entonces esta no se debe de aplicar y se debe de aplicar el diálogo intercultural y siempre estar en diálogo, sobre todo con los líderes de la comunidad, para que se observen cuáles han sido los procesos que se han venido dando. Por último, uno de los estándares que últimamente ha desarrollado la Corte Constitucional es sobre los derechos de la naturaleza y el habeas corpus. Eh, Todos sabemos que nuestra constitución es una constitución garantista y es la primera constitución a nivel latinoamericano y quizás del mundo que garantiza derechos a la naturaleza. Entonces, en uno de sus análisis de la Corte Constitucional, identificó que en la propiedad de una señora vivía en cautiverio una mona que se llamaba Mona Estrellita, una mona chorongó, y que ésta fue puesta bajo la custodia, una vez identificada, bajo la custodia del Ministerio del Ambiente. Posteriormente, esta mona, ya en cautiverio en un zoológico, fallece y es cuando la señora eh, propietaria, digamos, de esta monita, su cuidadora, plantea un habeas corpus para liberarle a la mona Chorongo de su cautiverio. La Corte y todos los tribunales de primera y segunda instancia desestimaron el habeas corpus, pero sin embargo la Corte hace un análisis sobre este caso y determina de que en efecto los animales, al ser parte, sobre todo los animales silvestres, al ser parte de la naturaleza y de la naturaleza, al tener derechos constitucionales reconocidos, estos pueden ser sujetos de derechos. Y al momento de ser sujetos de derechos, cualquier garantía cualquier garantía constitucional que busque resarcir o, o de alguna manera evitar que se sigan vulnerando los derechos de estos animales puede ser aplicable. En este sentido, el habeas corpus eh, es una, puede ser una herramienta eficaz para poder, evitar que se vulneren los derechos de los animales, sobre todo cuando estos están en cautiverio o han sido atrapados para tráfico de animales. El habeas corpus puede ser una herramienta efectiva para poder resarcir o dejar de vulnerar los derechos de estos animales cuando están en cautiverio. Por lo tanto, eh, esto, este avance que ha presentado la Corte Constitucional frente a los derechos de la naturaleza realmente ha significado un precedente constitucional y nos ha dejado claro que
los animales hoy por hoy tienen derechos y gracias a este caso, la Corte Constitucional le ha exigido a la Asamblea que genere una propuesta de ley con el objetivo de que se cree una norma para la protección y de los derechos de los animales. Un gran avance el constitucionalismo de nuestro país. Como conclusión, podemos decir que en estos tres ejemplos, la Corte Constitucional ha emitido jurisprudencia importante y sigue emitiendo jurisprudencia importante para no delimitar cuáles son los alcances, sino para entender que las garantías jurisdiccionales, constitucionales y en especial el habeas corpus son herramientas que siguen evolucionando, que pueden eh, tener significados más amplios que los que se los han nombrado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y en la Constitución, y que lo que se busca básicamente es proteger de manera más eficiente y más efectiva los derechos cuando estos han sido vulnerados. Esperemos que en el futuro la Corte Constitucional siga haciendo un análisis de estas garantías y siga ofreciéndonos nuevos estándares para evitar la vulneración de derechos cuando estos sucedan. Te- Debemos también tener en cuenta que la ley y la norma, sobre todo la norma constitucional, son normas que buscan proteger los derechos y desde ese punto de vista no deben de ser normas rígidas, sino más bien flexibles, garantistas, con el fin de proteger a las personas cuando el Estado o otras personas nos vulneran derechos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Terminamos con la exposición de nuestro tema sobre los estándares del habeas corpus. Gracias por su atención.